Muy buenas tardes, muchachos. Bueno, durante esta segunda sesión de la clase de religión voy a hacer este video corto para explicar más o menos cuáles fueron las razones para la tarea que ustedes presentaron hace 8 días, y cómo se va a empezar a aterrizar esto al tema que estamos viendo inicialmente, el judaísmo, y cómo eso va a mutar en dos grandes problemas contemporáneos por razones religiosas, ¿listo? Y por discursos de odio y todo esto. Pero bueno, entonces para poder llegar hasta allá tengo que hacer la breve contextualización. Entonces, el video pasado les explicaba yo un poquito sobre qué era el judaísmo, de dónde se desprendía. Ustedes realizaron una tarea donde hicieron una investigación corta y concisa sobre algunos de los rituales más significativos o más importantes del judaísmo, como el Hanukkah, como el Bar Mitzvah. Y además de eso, investigaron el árbol genealógico de Abraham, pese a que yo les estaba explicando un poco sobre esto en el video. Ahora, vamos a aterrizar ese mapa conceptual, ese árbol genealógico de Abraham, y vamos a dar pie a un segundo tema que ya vamos a ir profundizando en el transcurso de este video. Entonces, ¿qué pasa con Abraham? Listo, ustedes hicieron el mapa conceptual, el árbol genealógico, lo investigaron, donde veíamos quiénes fueron los hijos de Abraham, cómo Isaac va a dar a luz va a tener como hijo a Jacob, cómo luego Jacob va a tener una descendencia muy grande, que era lo que yo les decía hasta dónde debía llegar el árbol genealógico, que eran las 12 tribus de Judá o los 12 hijos de Jacob. ¿Listo? Entonces, evidentemente Jacob tuvo mucho tiempo para tener hijos, y esos hijos seguían fieles a las creencias de su bisabuelo, tatarabuelo, Abraham. ¿Listo? Entonces estaban con la idea de un Dios que creó el mundo en 7 días, un Dios que nos da la naturaleza, la tenemos que cuidar, que debemos seguir sus leyes, su palabra, o si no, pues vamos a ser condenados en el infierno. Sin embargo, si la seguimos, vamos a tener un lugar en el paraíso a su lado, pues vamos a adquirir la salvación. Entonces, bueno, a partir de todo eso, vamos a llegar a la conclusión de que toda la descendencia de Abraham se vuelve hacia el judaísmo, es decir, nombra su creencia como judaísmo, pero hay un momento cumbre en que esto ocurre con los 12 hijos de Jacob. Esos 12 hijos se riegan por todas partes y empiezan a establecerse como un gran imperio, el imperio de Israel, pero por diferencias entre los hermanos, que ustedes saben que siempre pasa. Entonces pues eran muchos hijos, muchas cabezas pensando diferente, como para que todos, a pesar de que tenían la misma idea religiosa, tuvieran como la misma forma de gobernar, o tuvieran como la misma idea política, por decirlo así, en ese momento. Entonces se alían, por decirlo así, entre los hermanos, y se crea los dos grandes imperios de Israel en ese momento, que va a ser el imperio de Judá y el imperio de David. ¿Listo? De ahí, de esta palabra Judá, de este hijo Judá, que es uno de los 12 hijos de Jacob, y precisamente a partir de quien se nombran esos 12 hijos como las 12 tribus de Judá, va a empezar a tomar aún más fuerza el tema de la religión profesada por Abraham y su descendencia. Tanto que en ese punto, como ya son 12 hijos, 12 familias, y muchos adeptos, muchas pequeñas comunidades que siguen a esas diferentes familias que se han regado por todo Israel y se han establecido como un gran imperio, pues por razones de batalla, porque eran muy buenos en la batalla, por razones de colonización, llegaron a pequeñas aldeas y se impusieron allí y todo esto, y se levanta ese gran imperio. Entonces se les empieza a reconocer de ahí hacia abajo todos los que son adeptos a esa misma religión como judíos. ¿Listo? De esa palabra Judá viene la derivación de judíos, y de la que tiene que ver con la creencia religiosa, ¿no? Y de el lugar en el cual nacen, que viene siendo todo ese gran imperio de Israel, es que se empieza a denominar israelitas. Ahora recordemos, Dios le ha prometido a Abraham la tierra santa, le ha prometido que va a ser su pueblo, que toda su descendencia va a ser su pueblo, van a ser los amados por Dios. A Isaac le repite lo mismo, y con Jacob ya empieza a cumplir la promesa diciendo, bueno, yo ya le prometí algo a su papá, a su abuelo, ya llegó la hora que yo tenga que cumplir. Entonces, bueno, viene y le dice, tú eres el Salvador, tú eres no como el Mesías, pero sí como
uno de los predilectos por Dios, tú eres el que voy a encabezar todo lo que viene siendo mi pueblo. Entonces lo renombra como Israel, es decir, se llama Jacob, alias Israel, y se le empieza a reconocer como Israel, y en honor a él, que fue nombrado por Dios como Israel, toda esa región se empieza a denominar así, Israel, tanto que hoy en día, muchos años después, con la ONU y todo eso, se reconoció a ese pequeño país como Israel, y todos los que nacen allí son israelitas. Y todos los que profesan la ley de Dios, todos los que profesan esa ley judía, entonces pues todos los que profesan esa ley de pronto las creencias religiosas de Judá, de Israel, de Abraham, de Isaac y de toda su gran familia, entonces ahí sí se le empieza a denominar judíos. Normalmente, y eso pues es algo ya muy típico, todos los que nacen en Israel son judíos. Es decir, creen en esa religión porque es como la religión principal allí, como acá lo viene siendo el catolicismo. Sin embargo, pues habrán personas que no necesariamente son adeptos a esa religión, entonces no podemos relacionar el gentilicio de donde nacen, israelitas, con la religión que profesan, judíos. Ahora sí, en ese árbol genealógico ustedes ven que aparece Abraham, se casa con Sara, tiene a Esaú, sí es a Esaú, bueno, tiene a Isaac, y también por otro lado está relacionado con otra mujer que es Agar. Agar era una antigua esclava. En ese tiempo pues sabemos que hace cuántos años eso estamos hablando antes de Cristo, pues era bien conocido o bien visto la esclavitud. Entonces, ¿qué pasó? La familia de Abraham tenía ciertos esclavos, entre esos esclavos tenía a una árabe que se llamaba Agar, y cuando él intentó tener hijos con Sara, que era su esposa, no pudo tener hijos varones. Es decir, tuvo mujeres, creo que tuvo 2 o 3 mujeres antes de Isaac, pero no pudo tener hijos varones. Ubiquémonos en el contexto, en ese tiempo lo que querían era un hijo varón para que fuera el heredero y que se prevaleciera toda la sangre de la familia y bueno, todo el tema de, eh, no hablemos del patriarcado, pero sí de las costumbres en la cual un hombre era la cabeza de hogar, era el primogénito, era el que podía heredar las tierras, como cuando los padres quieren tener hombres, varones, para que no se pierda la línea del apellido y todo eso. Eso pasaba más o menos en ese tiempo. Entonces él tenía hijas, pero decía, pues que mis hijas se van a casar y básicamente mis tierras van a terminar estando en manos de otras personas, que los hombres con los que mis hijas se casen van a ser los que van a heredar todo eso, y yo no quiero eso, yo quiero mi propia descendencia. Entonces, como nada que le cuajaba la vaina con Sara, con su esposa, entonces pues también teniendo en cuenta el contexto donde un hombre pueda tener muchas esposas, ejemplo de eso, Jacob, donde vemos que tuvo 12 hijos, pero no es que una sola mujer parió los 12, sino que tuvo 4 esposas. Asimismo vino pasando con Abraham. No la tomó como esposa, pero sí la tomó como concubina, y es decir, se comían eso. Y entonces no es un tema de infidelidad, ¿no? Porque era bien visto que un hombre pudiera ser polígamo, es decir, que tuviera varias mujeres o varios hijos. Sin embargo, pues como no eran hijos dentro del matrimonio, se le denominaban bastardos. ¿Por qué? Porque tampoco la tomó como esposa, no era que tuviera 2 esposas, sino que era su esclava. Entonces todo el mundo sabía, Sara, su esposa, sabía que se acostó con Agar, sabía que tuvo un hijo, pero pues no era la época para, ay, venga, Abraham, ¿usted cómo así? No, 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 yo me voy. No, no era época para nada de eso. Entonces obviamente pues ella tuvo que aceptarlo porque socialmente estaba bien visto. Abraham se acostó con Agar y tuvo un hijo que fue Ismael. Para los que hicieron el mapa conceptual y lo investigaron, allí les debió aparecer que por un lado Abraham tenía un hijo que se llama Ismael, que fue mayor que Isaac. ¿Por qué? Porque nació antes. Entonces era bastardo se le denomina cuando son hijos fuera del matrimonio, y como les repito, no es que se haya casado, tuviera 2 esposas, sino que pues fue así como el distrae mientras tanto. Entonces pues él tuvo a su hijo, lo crió como hijo, no, Agar no ocupó el lugar de Sara, Sara seguía siendo la señora del hogar, y todo esto, pero pues sí era como un hijo varón y él estaba feliz con su hijo varón,
el muchacho creció lo suficiente hasta que Dios, ¡pum!, le dio su milagrito y le trajo a Isaac y fue como que, bueno, ya tengo hijo dentro del matrimonio, ahora sí, entonces lo siento, usted podrá ser mi hijo, nadie dice que no, yo lo quiero, lo adoro, pero pues ya tuve un hijo que no es un bastardo. Entonces en ese tiempo era como el tema de, pues es que era bastardo y realmente no podía tanto como heredar las tierras. En caso de que no hubiese un hijo principal, pues ahí sí, pero como ya tenía un hijo dentro del matrimonio, entonces lo que hizo fue que desterró a Agar y desterró a Ismael. Ismael se va con Agar hasta Arabia Saudita, pero como Ismael ya tenía como sus 20 y algo de años, o más de 17 años, hasta ya no me llega el chisme, no me averigüé tanto como la edad de Ismael, pero sí sé que estaba bastante grande. Es decir, ya había adquirido todo, ya había crecido con Abraham, con su familia, ya había adquirido todas las creencias religiosas de hay un Dios, Él creó el mundo, todo esto. ¿Qué pasa? Se van para Arabia por cuestiones de lenguaje, se empieza a mutar un poquito la vaina de el nombre de Yahvé, el nombre de Jehová, que es el nombre, como les explicaba, que profesan los judíos para referirse a Dios, que es el mismo Dios en el que nosotros creemos, no es un Dios diferente. Listo, es el mismo Dios, pero como cuando hablamos en inglés, y en inglés Dios, entonces es God, como me pronuncio. Pero entonces ustedes ya saben que la palabra cambie no significa que sea un Dios diferente. Entonces ustedes ya saben, es que así se dice Dios en inglés. Oh my God, ya, listo, así se dice Dios en inglés. Pero ese Dios es el mismo Dios que nosotros decimos en español y lo llamamos Dios. ¿Listo? En hebreo, esa misma palabra Dios que nosotros tenemos se denomina Yahvé o Jehová. Y en árabe, entonces ya no será Yahvé ni Jehová ni Dios ni God ni nada de eso, sino que será Alá. Es el mismo Dios. Ellos tienen casi que las mismas creencias que los judíos, casi digo porque por cuestiones contextuales, como estamos viendo en la clase de ética, por cuestiones contextuales, es decir, en dónde nazca, cuáles son las cuestiones culturales de allí, todo se empieza a mutar un poquito la vaina. Entonces, por cuestiones contextuales, por referirse a otro país, por referirse a ciertas prácticas culturales diferentes, la religión muta y se empieza a transmutar en algo un poco más diferente que va a tomar muchas generaciones. El hecho es que gracias a que Ismael creía en los preceptos religiosos de Abraham, es decir, en las ideas principales del judaísmo, llegan a Arabia y de ahí, muchos años después, se empieza a contagiar la vaina, varias personas empiezan a creer lo mismo, obviamente los hijos de Ismael, sus familiares, Agar también pues tuvo otros hijos y les empezó a profesar lo mismo. Y entonces su religión empieza a mutar en lo que hoy conocemos como el Islam, que tiene casi los mismos preceptos, un Dios que creó el mundo, las parábolas de Adán y Eva, de Abraham, de Moisés y todo. O sea, estas parábolas también son propias del Islam, simplemente que las leyes son un poco más rígidas y obviamente ya habrán unas cosas nuevas, especialmente mucho más adelante con el nacimiento de Jesús y hablar de que en el Islam empiezan a reconocer a Mahoma, un tipo que aparece por allá, como no el Mesías, no es que sea el Jesús de ellos, no, ellos creen en Jesús, simplemente empiezan a tomarlo como un profeta, es decir, a alguien que tuvo un contacto muy íntimo con Dios, que aprendió a leer sus leyes, que aprendió de primera mano pues por el contacto con Dios de sus escrituras y que fue el que empezó a profesar todo eso del Islam entre ellos. Entonces ellos tienen unas prácticas, unos ritos, unos rituales, unas tradiciones, unas costumbres diferentes al judaísmo. ¿Listo? Es decir, del mismo gran padre Abraham nace por un lado el judaísmo con todo lo de Jacob, con todo lo de Israel, las 12 tribus de Judá y de ahí para abajo, y por el otro lado va a estar el Islam con Ismael, hijo también de Abraham, con esas primeras creencias que empiezan a fundamentarse allí y más adelante con todo lo que viene siendo la llegada de Mahoma, el profeta, la lectura de las escrituras. Obviamente sabemos que las escrituras de la Biblia se interpreta de cierta manera, allá no estamos hablando como tal de la Biblia, sino que por un lado entonces se llama Yahvé, por otro lado se llama Alá. Por un lado entonces es la Tanaj o el Torá, que es el libro sagrado, su Biblia por decirlo así, en el judaísmo, y por el otro lado será el Corán.
Por un lado ellos tienen el Bar Mitzvah, tendrán otras cosas, y por el otro lado los del Islam tendrán los 5 pilares del Islam, es decir, prácticas culturales, formas de alabar el mismo Dios de prácticas diferentes, de rituales y costumbres diferentes. Sin embargo, la idea principal de la religión prevalece, es decir, esas grandes religiones monoteístas están íntimamente relacionadas porque nacen de una misma raíz que es Abraham. Entonces de ahí se derivará el judaísmo, el islam, y más adelante del judaísmo se derivará el cristianismo y el catolicismo. Y ya con la llegada del catolicismo, pues de ahí para adelante hay muchas otras creencias que es algo parecido a lo que pasó con el judaísmo. Con el Islam son la misma creencia, pero tienen prácticas diferentes, formas de alabar diferentes, creencias más arraigadas diferentes, interpretaciones de la Biblia diferentes, y de ahí mismo el cristianismo y el catolicismo se empieza a derivar, que los testigos de Jehová, que los adventistas, que los pentecostés, que bueno, todas las iglesias que vemos del nuevo templo de Dios, bueno, que los mormones, bueno, todo eso se empiezan a derivar de esas mismas raíces, prácticas culturales diferentes. Sin embargo, pues vamos a mirar las principales diferencias de eso. Entonces, por eso les puse la razón del mapa conceptual para que entendamos desde dónde se empieza a fundamentar como tal el judaísmo, desde dónde se empieza a fundamentar un poquito la idea de Israel. Y también con esas 12 tribus de Judá, lo que pasa es que ellos se regaron por gran parte del antiguo continente de Medio Oriente. ¿Por qué digo antiguo? Porque pues obviamente Israel llegó a tener unas proporciones mucho más amplias que las que tiene hoy en día. Israel es una cosita de nada, pero en ese tiempo como gran imperio había invadido otras regiones y entonces se estaba regando por Irak, por Arabia Saudita, por Irán, por Pakistán, que hace que hoy en día pues ellos no acepten a los israelitas porque dicen que les robaron parte de sus tierras porque ellos no estaban allí y llegaron allí pues a establecerse como el pueblo de Dios. Pero entonces, pasa algo. Si Ismael es hijo también de Abraham, entonces lo que reclaman mucho los del Islam es, bueno, si Dios le prometió a Abraham que su descendencia iban a ser los dueños de la tierra prometida, y los de israelitas se establecieron acá porque esa es la tierra prometida, la tierra que, según dice la Biblia, de la cual va a manar leche y miel, y va a estar la riqueza del mundo, y va a estar el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, porque ustedes saben que todas las religiones se pelean lo mismo. Esta es la religión verdadera, no, esta es la religión verdadera, no, esta es la religión verdadera. Todos se cuestionan que todos dicen ser la religión verdadera, la religión de la salvación, y que las demás son religiones falsas. Entonces ellos están peleando eso y al mismo tiempo están peleando de, bueno, pero es que Ismael también era hijo de Abraham. ¿Qué pasa que a nosotros nos dan la tierra prometida? ¿Qué pasa que Dios le prometió eso a Abraham y resulta que solamente les tocó a uno? Entonces los otros dicen, es que Ismael era un bastardo, no, es que Ismael se fue desterrado, obviamente, a tierras paganas porque no creían en el judaísmo ni nada de eso. Y bueno, entonces hay una pelea allí por que la descendencia tanto del Islam como de los judíos dicen que pues la tierra prometida era para la descendencia de Israel, de Abraham, perdón, pero tienen descendencia por ambos lados, porque si hablamos en cuestiones de sangre, sí, les tocaría a ambos. Allí se están peleando esa vaina. Ahora, aterrizando las cuestiones que les digo de cómo la religión tiene una incidencia muy fuerte actualmente, entonces nos damos cuenta de que hay un conflicto en Medio Oriente, ustedes deben saber, donde se está matando. Se está matando primero por la cuestión religiosa que les estoy diciendo, de que ellos no se aceptan y no se toleran porque es que los de allá creen son judíos, pero esa religión no es la verdadera, sino que es que acá tenemos al Islam y esta sí es la religión verdadera, y allá se quejan porque dicen, no, es que nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los bendecidos, ustedes son los falsos. Bueno, se pelean religiosamente. Aparte, la cuestión de la tierra prometida, porque dicen, es que a nosotros nos toca, no, pero a nosotros también nos toca, y que Dios les dice que es la tierra de la riqueza, donde va a manar leche y miel y la salvación y bla, bla, bla. Y curiosamente, por allí mismo está la Franja de Gaza, y la Franja de Gaza es uno de los pozos petroleros más grandes del mundo. Es curiosamente donde la Biblia nos indica que está la riqueza del mundo, la tierra prometida, por ahí está el pozo de Gaza, la Franja de Gaza, y pues esos países también se están regando porque petróleo, plata, y hace que países como potencias mundiales como Rusia y Estados Unidos y
Corea y un poco de gente que no tiene nada que ver en el conflicto religioso esté allá metiendo las manos de venga, mandamos a gente allá, ustedes bien saben que, y lo saben porque hay películas de Estados Unidos donde los soldados gringos están por allá en Medio Oriente matando pakistaníes, matando iraníes y todo, que por ayudar a los judíos, y por allá entonces vemos que Rusia manda a los árabes para que ayuden a ganar la guerra, y todos están metiendo manos por cuestiones de interés económico, pero sí hay un fundamento religioso en eso. Esa fue como la contextualización rápida. Yo les estoy intentando resumir, obviamente, muchísimos siglos. Estamos hablando desde Abraham y ya pasé por todo lo que viene siendo Jesús y todo esto entre el video anterior y este, para intentar llevarlo hacia todos estos años. ¿Listo? Entonces, ya les voy a poner cuál es la tarea, les voy a escribir aquí. Ya investigamos unas cosas rápidas y unos acercamientos en primera instancia al judaísmo. Ahorita vamos a investigar unos fundamentos y unas características principales de el Medio Oriente.